profundidad. Pauta de análisis en la 100.5. 8:34, estamos de vuelta aquí en Pauta de Análisis, ya con nuestras columnistas. Una en cuerpo presente, ¿cierto? Luz Poblete, ¿cómo estás? Muy buenos días, qué bueno tenerte aquí. Siempre estar acá. De vuelta, ¿cierto? Me encanta venir a conversar. Ay, y además qué me toca bueno. con la Javiera, maravillosa que nos conversa. conectamos con ella, con la Javiera Arce, cientista política, que entendemos que ya está de vuelta en Chile, porque las últimas veces hemos estado como conectadas desde Londres, exactamente, de Buckingham Palace. ¿Cómo estás, Javiera? Bien, aterrizando. Yo un poquito menos de 2 semanas. Ha sido un poquito traumático, pero bien. Me tuve que venir por razones de fuerza mayor. Y traumático. Sí, perdón. Frío. El frío. Por el frío. No por el ambiente además, político. También, ¿eh? Bueno, también. O sea. ¿Qué ha sido traumático de eso? ¿Cuál de todas las cosas para ti Pero ha ahí sido... sí que no hay frío en el ambiente político. Súper caldeado. Súper caldeado. Así que para la otra me avisan con más tiempo, yo me organizo y voy al estudio. Así que nos saludamos. Te vamos eso, a de todas maneras. recibir. Oye, pero y partiendo... Mira, yo creo que está como caldeado. No sé, el domingo escuché una entrevista de Johannes Kaiser y era como, oh, Dios, así como, y estamos en ese nivel y como, de verdad me preocupa mucho. ¿Qué te preocupa? Me preocupa mucho el tono, me preocupan las acusaciones, me preocupan la forma en cómo se está dando el debate, las cosas que están planteando los distintos actores políticos. Ha sido bien complejo, creo yo, montar un nivel y después, claro, hay una persecución constante, esta cantidad, enorme cantidad de foros. Yo no tengo... Lo comentábamos antes. Recuerdo de tantos foros y además la escasa estrategia de exponerte en esos foros donde además no ganas ni un voto. Sí, entonces en un punto ahí, Javier, que lo comentábamos recién con Susana Jiménez, de presidenta de la CPC, sí, cuando se iba yendo, que claro, no, las elecciones no teníamos este desfile, este festival que además son todos sectoriales. Y lo que sabemos... No vas a ganar ni un voto ahí. No, pero además de eso, los candidatos, salvo quizá Evelyn Matei, que viene hace un año trabajando, no tienen sus programas todavía. Janet Jara todavía tiene que armar este programa con 9 partidos. Y eso le ha valido varios traspiés. Sí, entonces cuando tú vas a seminarios gremiales con temas específicos a presentar propuestas y no las tienes porque todavía no tienes programa de gobierno, como que siento que es un poco inconducente, no sé. Está difícil. Que no tienes los técnicos además que te vayan generando minutas con propuestas. Pero es que o los sea, técnicos como que se están conociendo en el caso de Janet Jara. Claro, ese es el problema. Sí, lo que decíamos, bueno, siempre es difícil, además de saludar a todos los auditores, creo que siempre es difícil porque recordemos que el 18 recién se inscriben las candidaturas. En el caso de Evelyn Matei la inscribió un poco antes, en esta figura de precandidatura para poder también hacer cierto despliegue, hacer un trabajo. Yo creo que varios también son candidatos que sabían que iban a ser parte de la papeleta para este año en la preparación de sus programas. Claro, el caso de Janet Jara, que ganó una primaria, obviamente tiene menos tiempo para tratar de consolidar, integrar a toda la coalición que la apoya para poder presentar un programa de gobierno, pero recordemos que igual es una cierta continuidad también del gobierno actual. Y en el caso de los otros candidatos, estoy pensando en Evelyn Matei o un José Antonio Kast, viene trabajando al menos 1 año y medio en el caso de Evelyn Matei en el programa, no solamente en la candidatura y en su despliegue, sino que también en las propuestas para Chile en este nuevo periodo. Y respecto a la presentación en los gremios, cierto lo que dice Javiera, no sé si se gana mucho voto en ese nivel de nicho. Sin embargo, me parece que es relevante porque ves a una sociedad civil activa políticamente, que le importa lo que está pasando actualmente no con el gobierno de turno, sino que con la política en general y con las políticas públicas hacia un proyecto más a largo plazo, porque estamos viviendo un movimiento político o sociopolítico en realidad que hace varios años ya es una transformación importante. Lo que pasa es que cuando uno está adentro no la alcanza a vivir, pero la transformación que ha tenido Chile en los últimos años, súmale pandemia, súmale estallido social, yo creo que todas esas cosas van haciendo que el escenario político se mueva mucho y es importante que la sociedad civil se mueva, que los gremios también quieran conocer respecto a las propuestas. Lo que pasa es que, y le doy la palabra a la Javiera, pero claro, a veces se interpreta como que en el fondo los poderosos, ¿cierto?,
porque son como de los gremios, que son como empresarios, tienen la posibilidad de tener a los candidatos ahí, de hacerles ver sus intereses y sus propuestas, y que es de alguna manera como un privilegio que no tiene todo el resto del país. Entonces, cuando uno ve a Janet Jara... Ni el resto de los candidatos. Ya, claro. Cuando uno ve a Janet Jara... No, pero el resto del país, ese es el punto. Ya, pero es que a eso voy. Por ejemplo, es que eso si que yo te en digo, mi junta de vecinos quiero hacer un foro, no van a venir los 3 candidatos. A eso voy. Por eso te digo que... Entonces, es que yo creo que es positivo que exista todo... O sea, a mí me encuentro súper interesante que existan todos estos espacios, pero, y quiero preguntarte, Javiera, si tú crees que es acertado lo que hace Janet Jara después de ir a todas, de uno se bajó, y decir, ¿saben qué? Yo ahora voy a ir a juntarme con la gente, que puede sonar algo medio populista, pero y decir, y tomar, y empezar esta cosa que es como Jara trepa por Chile, ¿cierto? Con la jaraneta, y ir a regiones, y va a estar fuera hasta como el 14 de septiembre, por ahí, que de alguna manera la saca de escenarios donde ha tenido traspiés y complicaciones en el último tiempo. ¿Cómo lo ves, Javier Arce? Mira, estaba acordándome el otro día, porque tuvimos en otra radio amiga, tuvimos un panel y justamente hablamos del tema del eje programático. ¿Sabes qué? Cuando, antes la candidata, en particular yo voy a hacer referencia a la presidenta Bachelet, cuando era candidata, en los 2 procesos en que fue candidata, ella tenía su propia agenda en su cabeza de qué es lo que quería hacer y convocaba a la gente específicamente a construir su programa. Yo lo tenía súper claro. Y concurría mucha gente, había una especie como de equipo de personas que uno siempre convocaba a estos procesos programáticos. Yo me acuerdo que entré muy chica a hacer política y participé en estos procesos. Sin embargo, hoy en día me preocupa que primero no veo un eje central de la campaña de Janet Jara, eso es como lo primero. Y lo segundo, el desprecio que hay sobre los ejes programáticos también, pero no solamente ella, sino que de la mayoría de la política. Entonces, acá, ojo, y lo tercero, que esto es lo más complejo, claro, estos foros son interesantes, como dice la Luz, que es sociedad civil, organizada, no sé qué, pero ojo, o sea, yo no tengo el peso, no sé, de Susana, ¿cómo se llama Susana Jiménez. Susana Jiménez. O sea, si yo armo acá en mi comuna, acá en Pudahuel, un foro, no van a venir los candidatos presidenciales a hablar con mis vecinos. No sé si me explico. Entonces, acá yo creo que hay que ponerlo en contexto también. Yo creo que también el tema de los ejes programáticos a mí me tiene súper preocupada. ¿Por qué? ¿Porque lo encuentras que está desordenado? Ni siquiera que está desordenado. Que no está. Yo no veo tampoco que no hay nitidez. O sea, no veo tampoco en Matei, no veo en CAS, lo veo más claramente porque es como monótono. Seguridad, y lo que sí me preocupa de la campaña de CAS, y esto también le he estado poniendo atención, es el frame que están instalando, que tiene que ver con estamos en un estado de emergencia porque el gobierno que nos va a sacar es muy mediocre, que vamos a sacar nosotros, que vamos a arreglar el país. Cuando se abre esa dialéctica, que yo creo que no le han puesto atención los analistas lo suficiente, ellos están abriendo la posibilidad, justamente lo que dijo Kast en este foro el lunes o martes, donde mete la pata y donde deja en claro quién es y cuáles son sus ideas. Y es como, bueno, saben que el Congreso en realidad nos da lo mismo, no importa tanto, pero yo creo que no es porque ellos no estén haciendo una lista parlamentaria competitiva, sino que están pensando en cómo gobernar de acuerdo a sus referentes internacionales. Y eso es lo que más me preocupa. Y aquí ni siquiera, no sé, la candidata Matei también dijo o esbozó en alguna entrevista con Juan Manuel Astorga también exactamente lo mismo, el tema de trabajar por decreto o gobernar por decreto. O sea, fue mucho, Matei fue mucho más concreta en decir y hablar de los decretos, porque para ser justos, José Antonio Kast no dijo nunca en su intervención, polémica intervención, que estaba pensando en gobernar por decreto. Muchos lo leyeron así. Muchos lo leyeron así. Se atenta contra el equilibrio de poderes del Estado, que es un principio fundamental de la democracia y el Estado de Derecho. 2 cosas. Respecto al tema programático que dice Javiera, también es cierto que si uno mira todos los candidatos, todos, desde Johannes Kaiser hasta el candidato más de izquierda, todos hablan de 2 ejes. Seguridad y economía, seguridad y economía. El tema es que la bajada respecto de cómo lo van a hacer, en qué se diferencia un candidato de izquierda de un candidato de derecha, porque de centro no tenemos, sinceramente, así como, bueno, centro-derecha Evelyn Matei, pero... Sí, pero en estricto rigor. Claro, no tenemos, entonces, ¿qué significa que uno u otro haga frente al tema de la delincuencia, que no es la delincuencia, es más que eso?
o de la economía. Quizá la economía puede ser un poco más claro, la discusión es más técnica, pero no, esos son los ejes. Hoy día no estamos hablando ni de estados de bienestar, ni de nuevos derechos, no sé. Sí, yo considero lo mismo. Creo que lo que se ha visto hacia afuera, primero es algo bien preocupante, como lo decía Javier, en términos de la discusión y el debate público, que es que la pelea está mucho más en la política chica, ¿no? En qué me dijo, qué no me dijo, cómo me lo dijo, más de destruir como la imagen de cada uno de los candidatos, más que poner propuestas sobre la mesa. Porque si bien los titulares están clarísimos, la primera preocupación en Chile es la seguridad, y que probablemente unos más, unos menos ponen propuestas sobre la mesa respecto de la inmigración, respecto de la delincuencia, el crimen organizado, del narcotráfico, el terrorismo. Hay unos que les cuesta más hablar de eso que otros, y otros son mucho más duros. No sé si la ciudadanía, en esto voy a ir al otro lado, no sé si el elector le cree tanto a esa, incluso a las propuestas, porque si bien es como que para todo, para el ciudadano de a pie, cada una de esas propuestas es como más de lo mismo, no me soluciona el problema, yo sigo estando inseguro, no sé si les creo, al final terminan peleando entre ellos y poco nada me están solucionando. Y también respecto del crecimiento económico, mucho se habla de las cifras macro, ya lo sabemos, hay ciertas bajadas, pero también se ve, o al menos se siente, se percibe, como como propuestas sobre el aire, o sea, como propuestas abstractas, no como las propuestas concretas. Y quizás ahora, insisto, la campaña no ha partido, va a partir después del 18. Yo creo que ahí debieran ya irse de frente. Sí, esa palabra medidas concretas es que se está ocupando muchísimo, como un cliché mantra, ya a esta altura. como que desde el PC, vamos, es que hay que hacer medidas concretas. O sea, todos los candidatos. Entonces, estoy pensando cómo llega esto a la ciudadanía. Quizás en ese sentido, este giro que da Janet Jara, se lo pregunto a Luz Poblete y Javier Arce, este giro que da Janet Jara de decir, me bajo del tren de los seminarios, de los foros, digamos, de los grandes grupos y me voy a la calle. Me voy a la calle con la gente, ella lo dijo así tal cual. ¿Es una buena estrategia o también en evidencia finalmente a lo mejor esta debilidad programática y por lo tanto evadir esos espacios? ¿O las dos cosas a la vez? O sea, es que yo Javier Arce. insisto, o sea, yo creo que en este caso Janet Jara no gana un voto en esos foros. Y digo, y además de eso, esto es como una asesoría gratis, yo no estoy en ningún comando, o sea, no, nada. Estoy tratando de resolver mi vida y con eso ya tengo harto. Pero creo que es absolutamente estéril y además uno se expone. Por ejemplo, el traspié de que no había leído su programa de 7 páginas, que no sé qué, que yo no prometí nacionalizar nada, esto es una fake news, se desdijo. Y el otro día lo que más me preocupó fue el tema del tercer retiro, que es una cuestión súper delicada. Sí. Entonces, yo creo que acá porque más allá de la jaraneta y de lo que hay que hacer del barrio, yo creo que hay que buscar un horizonte al cual la candidata Jara y el comando quiere llegar. Y eso es lo que yo no veo, porque la tiene muy complicada. Y disculpa, solo un segundo. ¿Por qué? No solamente por proponer ideas concretas a la población, sino porque siento yo que la coalición completa, esto que se formó de Unidad para Chile, después con todos los dramas de las listas, que además no hay ni una coherencia con este tema que ahora son 2 listas, no sé qué, eso me parece totalmente débil para el tipo de debate que estamos teniendo. O sea, acá ya lo he advertido varias veces, dijo, a mí no me importan en alguna entrevista, no me importa que los organismos internacionales me persigan después de que yo termine el gobierno, porque en realidad lo que yo voy a hacer es mano dura. Y ya nosotros sabemos cómo funciona eso, si hacemos política comparada. Hungría, ya sabemos cómo funciona en Turquía, ya sabemos cómo funciona en varios estados que van caminando hacia la autocracia. Y la debilidad del discurso, más allá de, los comunistas podemos tener iPhone o no sé qué, creo que no está encajando. Y ahí Matei tiene una oportunidad, pero tampoco la veo como con fuerza o con ganas de comer. Sí. Ese es el punto. Luz Poblete. Sí, ¿te pasa eso también? ¿Tiene ganas de comer la cantidad? De todas maneras, pero le ha costado. Pero claro, yo creo que cuesta en un escenario donde no está clara la discusión y no ha sido nítida la discusión política respecto de lo que se propone. Porque si bien en el caso de Matei tiene tremendos equipos, no sé si vieron hace 2 semanas que en el Congreso, o sea, habían
350 profesionales transversales desde amarillo, en este caso hasta la UDI, digamos que es toda la coalición que hoy día la apoya, pero además tremendos profesionales, insisto, y que tienen mucha experiencia también en el aparato público, ¿no? Y pareciera que eso no se ve, porque tiene que estar acompañado de un relato público de parte de los candidatos. Es muy zigzagueante. Y creo que en eso a veces los candidatos, y en este caso le ha pasado mucho más por la exposición que ha tenido a Evelyn Matei, pero ya lo vimos esta semana, ya le pasó a Jara, ya le pasó a José Antonio, o sea, aquí nadie se salva de los tropezones, de pisar el palito, de ponerse como las sensaciones, mucha ansiedad, mucho nerviosismo, son competitivos, la elección está demasiado abierta y eso hace perder el horizonte de los candidatos, que no se fijan en su ruta, que quizás no la tienen clara. En el caso de Jara ya lo describía Javiera. En el caso de Matei, que pudiendo tenerla, está como en este carril paralelo que lo hace enganchar con la política más contingente y más en esa pelea chica, un poco porque yo creo que tienen algo que me encantaría describir a corto tiempo, el síndrome de la candidatitis. ¿Te fijas que enganchan como en esta ansiedad por ganar espacio? A ver, van enganchando en la pelea chica cotidiana más que mantenerse en su estrategia y en su foco, que pueden estar por arriba, en el caso de estos tres candidatos que llevan la delantera, pensando en el debate público, no enganchando, y finalmente terminan pisando el palito y se equivocan, y eso los hace retroceder, y lo vemos en la encuesta. Sí. Javiera Arce, cientista política, Luz Poblete, también analista política. ¿Cómo? Yo he pensado mucho si esto no deja traslucir también la ausencia de un diagnóstico respecto del país. Quiero retomar un poco lo que decía Javiera. Decía, bueno, cuando Michelle Bachelet fue candidata, ella tenía claro lo que quería para el país y por lo tanto convocaba a su gobierno, pero haciendo ella la bajada de línea. No que los técnicos le hacen la bajada de línea al candidato, al revés. Pero me imagino, es al revés. Pero me imagino que eso tiene que ver con que ese candidato o eso, Lavín, Lagos, Piñera, tenían ellos tenían un diagnóstico país. ¿Un para qué? ¿De eso hoy día carecen todos los candidatos? Es que ahí está el tema. A mí me preocupa porque, bueno, por una parte, yo creo que en el caso como de Jara, en particular, yo creo que ellos abrazan como el sentir socialdemócrata, el sentir como de apuntar hacia un estado, ojalá de bienestar, con una mayor presencia del Estado, etcétera, etcétera. El problema es, yo creo, el continuismo o ponerse como continuadora de este gobierno, donde en efecto también hay un techo, que es un 30%. Entonces, o vamos a cazar más votos, pero con cuestiones más certeras. Y lo segundo es que yo creo que sí, creo que después del estallido social, después de los procesos constitucionales, después de toda la crisis de seguridad que estamos teniendo, que en realidad es de percepción también, pero no es solo percepción, sino que además la criminalidad, el tipo de delito ha aumentado, y eso también la izquierda lo ha subestimado. Entonces, yo creo, sinceramente, que no hay todavía en ninguna de las ofertas políticas un diagnóstico común sobre lo que hay que hacer, y solamente estamos cayendo o vamos a empezar a ver, y esto ya es casi futurología, pero creo que vamos a empezar a ver una lista de supermercados. Entonces, acá yo creo que de nuevo, el rol de la prensa en democracia y sobre todo en un sistema político que está en crisis como el nuestro, el rol de la prensa es apuntar precisamente a subir este debate que decía Lu, como ir por arriba, pero eso también es de ustedes, más que la cuña chica, más que eso, y los candidatos y candidatas también no exponerse a esto y empezar a reformular cosas, pero yo creo que, insisto, nos faltan relatos. En la derecha tienen sus relatitos claros. En cambio, la candidatura de Matei y la candidatura de Jara todavía no lo tienen, y eso es lo que preocupa. Sí, yo creo que en este caso la derecha corre con una ventaja, ¿no? Porque los temas hoy día país suelen estar, o históricamente han estado asociados a eso, que es el crecimiento económico y es la seguridad. Yo creo que el problema está en cómo está, bueno, lo hemos dicho todo el programa, ¿no? Es la bajada. Es la bajada y la sintonía, que suene de nuevo cliché, pero es la sintonía con la ciudadanía de ya, pero cuando usted me habla de seguridad, ¿de qué me está hablando? ¿En qué está enganchando con mi día a día? Y esto de salir a terreno o no, justamente para poder tomarle la temperatura a la gente, y ahí está el votante, es que recordemos que esta es una elección
de voto obligatorio. Está abierta, no es seguro, nadie la tiene ganada. Hablarle a los nichos que tú ya tienes seguro no vale mucho, sino que tienes que ampliar, porque ese ampliar es a un votante que es capaz de rechazar un primer proyecto constitucional que era muy de izquierda, pensémoslo así, ¿verdad? Y después volver a votar en contra de un proyecto muy de derecha. Te está diciendo algo eso. Usted no está enganchando, usted no está conectando. Usted necesita bajar eso que dice por ahí arriba, en este caso al territorio y al votante. Lo que dice la luz. Lo que dice la luz es cierto, porque además estamos viendo estos votantes, por ejemplo, estos votantes nuevos son como que votan en contra de algo, sí, exacto, no a favor de algo. Claro. Entonces, es súper complejo, o sea, el escenario, a mí, no sé, me da miedo hasta hacer política, opinar o no sé qué, porque además está tan polarizada las élites políticas que como que uno no puede decir nada diciente, traidora, no sé, el Partido Republicano, o sea, ya es una cuestión súper terrible como los insultos que hay que estar esperando. ¿Te ha pasado, Javiera? ¿Te ha pasado? No, sí, por decir, por ejemplo, que Kast tiene un relato súper claro, porque es un relato que yo no comparto, jamás compartiría, no voy a compartir, o sea, estoy lo más distante de la... financia el Partido Republicano. Entonces es como el nivel de estupidez ya que estamos cayendo, y los minuteros también. Entonces yo creo que también hay otro tema, y de nuevo la prensa es súper importante en esto, el tema de las fake news, el tema de saber qué preguntar, el tema de verdad elevar el debate. Yo tengo mucha fe en ustedes, por favor, no me defrauden. Vamos, el tema fake news lo vamos a dejar para otro debate que van a estar las 2, pero ahora tenemos que ir cerrando porque son 8:55 y el tiempo pasa volando. Sí, el tema de las fake news va a ser acá, en la vida misma. El tema de la fake news va a ser algo fundamental en esta campaña, ya lo está haciendo, así que exactamente. Es brutal. Sí. Brutal. Javiera Arce, Luz Poblete, muchas gracias a las 2 por haber estado aquí. La próxima vez, Javiera, esperamos verte aquí en el estudio. Sí, buen fin de semana largo para todos. Verdad, buen fin de semana largo. Qué rico. Hoy hay que producir mucho para poder irse mañana. Yo decía que eso sí que los partidos políticos no nada. Yo que fui secretaria general, créanme que en los últimos 3 días no se duerme. Pero están chochos. Le encanta la cosas muy estresantes. No, pero sobre todo el caso de Bópoli, que todavía no llegan a acuerdo con demócratas. No, claro, Chile vamos en general. Sí, en general. Son 8:56. Bueno, nada que quejarse porque a ellos les encanta la política y la adrenalina. Así que eso es. Esa es la pega que tienen que... Esperan. Luz Poblete, Javiera Arce, cientista política. Muchas gracias a las